Cuando Rivadavia funda el archivo, el primer lugar donde se va a ubicar es precisamente en la Manzana de las Luces. Y en la década del 40 viene al edificio en que está funcionando en parte hasta el día de hoy, que es la sede de ALEM. ¿Qué era esto? El Banco Hipotecario Nacional. Entonces el archivo iba trasladando los documentos a medida que iba desocupando las oficinas del Banco Hipotecario. Igual, Robert, ¿qué número? ¿Y la caja? Bien. 2370. El archivo tuvo diferentes mudanzas a lo largo de sus 200 años de existencia, ¿no? Es la primera vez que vamos a tener un edificio dedicado especialmente a cumplir con el rol de un edificio de archivo. Tener más de 42.000 unidades documentales. Nos queda muchísimo camino todavía. Estamos hablando que es documentación que en los depósitos de la sede de ALEM y ahora está saliendo a la calle por no sé cuántos años que esta misma estuvo ahí. Nuestro papel es que la documentación se traslade para que tenga la finalidad de ser consultada por generaciones que nos va obviamente a trascender a nosotros. Como es un fondo muy voluminoso, lo que pasó en muchas ocasiones fue que se empezaron intervenciones que después no se pudieron continuar, ¿viste? Por temas de presupuesto o por falta de recursos humanos. Cuando intervenimos lo del subfondo de Cristiano Junior, lo que estuvo bueno fue que pudimos vincular los negativos en placa de vidrio con los álbumes. Entonces, incluso hoy por hoy podemos hacer una correspondencia entre negativo y, digamos, copia de contacto. Copia de contacto, genial. Sí. Ah, claro, que la placa no tiene número. No, acá está 1005. A ver. ¿Coincide? A ver, vemos con la lupa. No, no coincide esto. ¿No? No. Por suerte esas están, me parece que en estado como Sí. más... Si bien tienen un poco de pérdida de emulsión, se puede reconocer perfectamente al personaje retratado, digamos, a la persona retratada. El archivo Whitcomb ingresó en la década del 60 al Archivo General de la Nación, fue por una compra, y se trataba del archivo de, digamos, una de las casas fotográficas, de los estudios fotográficos más importantes de la historia argentina, porque fue uno de los primeros y también porque atravesó buena parte del siglo XX y el acervo documental que había generado en el marco de sus funciones era muy relevante. En primer lugar, lo que se comenzó a hacer fue un inventariado de las unidades de conservación, donde se pudo estimar que aproximadamente hay 13.500 unidades de conservación, lo que da más de 300.000 placas de vidrio. Pudimos detectar, bueno, efectivamente, qué materiales estaban más deteriorados que otros, pero también pudimos empezar a identificar cómo generaba la documentación la casa fotográfica. Sobre todo hay retratos de estudio, vistas, ya sea de la ciudad, pero también de distintos lugares del país. Hay como un lugar común que dice que, bueno, Whitcomb ofrecía un servicio que era muy costoso, quienes iban a ser registrados en esas fotografías van a ser la gente de élite. Pero después vos te encontrás que en muchos retratos de estudio estaban las personas que formaban parte del servicio doméstico de las familias acaudaladas, ya sea solas o con los hijos o en distintas situaciones. La archivística decimonónica, por así decir, la archivística del siglo XIX. Es una archivística colonizada por la historia. No va a observar qué pasa en los organismos, va a apropiarse, va a colonizar. Cambiarla por una mirada etnógrafa. A ver qué hay. Ah, mira, y esto será importante. Hay voces de la sociedad reflejadas
Con criterios archivísticos contemporáneos, cualquier mirada que quiera posarse sobre los documentos va a estar habilitada. ¿Por qué? Porque yo no voy a hacer historia. Yo voy a preparar los documentos con su contexto de producción para que vos hagas tu historia. Vos vas a ver el mismo documento que él. Y vos, con tu prisma, vas a decir algo. Y sobre el mismo documento otra persona va a decir otra. En el Departamento de Documentos Escritos nosotros tenemos documentación de la época colonial, de los primeros años de la Organización Nacional. Tenemos los decretos del Poder Ejecutivo Nacional de 1947 a 2014. Tenemos el Censo Nacional de 1869, que fue el primero que se hizo en el país, el registro de propiedad inmueble. Bueno, traje esta unidad de conservación para arrancar el inventario de la serie. Dale, que es Cabildo, ¿no? Sí, de Cabildo, Fondo Cabildo, la serie Expedientes Criminales. Bien. ¿Te digo el número? Sí, decime. 2779. Sí. Josefa Velázquez, primero S, después Z. Bien. Contra su marido, Sí. Andrés, si no me equivoco, dice Jorano, pero voy a chequear adentro. La primera tarea archivística es la de identificación. Identificar qué institución, qué persona o qué familia produjo este agrupamiento documental que nosotros tenemos. Una vez que lo identificamos al productor, lo que hacemos es clasificarlo, que eso nos habla del contexto de producción del documento, y después lo que hacemos es arribar a la descripción, que por lo general tratamos de hacer inventarios analíticos. La clasificación temática justamente lo que hizo fue atribuirle un sentido subjetivo a las descripciones. Los temas son pasajeros, son modas, entonces hoy una persona que está estudiando género, por ejemplo, le cuesta muchísimo encontrar un documento si lo va a buscar pensando en género, porque las personas que describían la documentación hace 100 años no tenían incorporado ese tema, no lo veían como algo relevante de hacer mención para ese documento, porque tenían una mirada muchísimo más abocada a lo que era la historiografía nacional. Entonces, muchas veces las mujeres como sujeto histórico fue borrado de las descripciones de los documentos. Buena parte de la documentación que se encuentra en el Fondo de Escribanías Antiguas, particularmente los protocolos notariales de Buenos Aires del siglo XVII, están redactados con un tipo de escritura que hoy podemos llamar paleográfica y particularmente con una de sus formas, que es la procesal encadenada, llamada precisamente procesal porque se usaba en los procesos, y que aquí en América adquiere un conjunto de singularidades y encontramos una grafía continua, por eso se llama encadenada. Es muy difícil identificar en algunas ocasiones dónde comienza y dónde termina una palabra. Algunos documentos transcriben incluso los carimbos, ¿no? Los carimbos eran el hierro con el cual era marcada a fuego mulas, bueyes de una hacienda para poder identificar su propietario en la circulación. Y en una sociedad de antiguo régimen en la cual la mercantilización de las personas con arreglo a su pertenencia a distintos colectivos étnicos estaba legalizada jurídicamente, también eran carimbadas las personas sujetas a esclavitud, que eran movilizadas, por supuesto, sin su consentimiento y de manera coercitiva a lo largo del Atlántico cuando era posible sobrevivir, algo que sucedía en muy pocos casos. En el siglo XX empieza otra etapa,
Porque viene un recambio generacional. Viene una nueva corriente de historiadores a disputarle la verdad histórica a esa generación de López, de Mitre. Estos historiadores son distintos. Hay muchos de ellos que eran hijos de inmigrantes. Por lo tanto, una de las cosas que se ve es que no tienen compromiso con el pasado. Y esta generación, de la que se llamó la nueva escuela histórica, son los primeros que dicen no. Los documentos tienen que ser de acceso universal, tienen que estar a disposición de todos públicamente. El archivo se va a trasladar a la calle Victoria, hoy Hipólito Yrigoyen, donde hoy funciona la Academia Nacional de la Historia. ¿Qué era eso? Era la Cámara de Diputados. ¿Por qué se fueron de la Manzana de las Luces? Porque el peso de la historia, literalmente, había derrumbado partes del archivo. Al toque nos dimos cuenta que era mucho más que la historia el archivo. Era muchísimo más que la historia. Toda la década del 80 del departamento fue de esa sinergia hacer entrar a la archivística contemporánea en el Archivo General de la Nación, que era un archivo orientado a papeles importantes, con nombres de gente importante, para historiadores ya importantes. Se sacaba un carnet. Tenías que tener un carnet de investigador para entrar. Estamos hablando de romper ese paradigma. Entonces hay todo un trabajo que a mí me emocionó. Yo pensé que iba a entrar a estudiar y a hacer trabajos de historia y terminé en una acción política ciudadana. Todo documento es producto de una relación de poder. Hay un historiador francés que decía que lo que tiene que hacer el historiador es deconstruir ese documento. Y sentenciaba, le corresponde al historiador no hacerse el ingenuo frente a un documento. Es decir, yo puedo investigar pueblos originarios a partir de las fuentes españolas y después de las fuentes argentinas. Pero ojo cómo lo hago. Tengo que saber desmontar esa construcción que es el documento. Se tiene la idea de que los archivos son los archivos del poder, ¿no? Los archivos que hace el Estado son los archivos del poder. También tenemos que ver el poder de los archivos. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre podés ver esa huella que deja el sujeto en su cotidianidad. No sé, pienso ahora en los sumarios que se le hacían a las maestras por ejemplo, no sé, tener una vida social demasiado llamativa o beber por fuera del horario de clase. Entonces, uno podría decir, bueno, está la mirada normativa del Estado que ahí reprime y sanciona las conductas de las mujeres y por el otro lado también esa documentación te da todo un espectro de sociabilidad que vos no podrías reconstruir de otra manera que si no fuera por esa producción del Estado. Traje una placa de vidrio para hacer una prueba de digitalización. Buenísimo.
Se había hecho una prueba piloto con la UNESCO, que habían donado un escáner y una máquina, y se empezó a digitalizar con eso algunos documentos muy puntuales. Quisimos dar el salto allá por el año 2006. Hablamos con el director de ese momento, que era Miguel Unamuno. Me dice, bueno, gestionalo con la gente de informática del ministerio. Me dicen, mirá, y tenemos unos escáneres que se usaron para digitalizar firmas en migraciones, pero ya tienen bastante uso. Y unas máquinas, unas Pentium 3 viejas, dámelas. Y bueno, y así fue como medianamente equipamos el área. Nosotros digitalizamos un mapa, que es una reproducción del Fuerte de Buenos Aires. En ese momento lo digitalizamos en como 4 o 5 tomas y la teníamos que pegar obviamente en un programa de pegado y con unas máquinas que eran Pentium 3 de 500 con muy poca capacidad de RAM. Entonces pegábamos una imagen, la poníamos a girar y ahí sí, ponías el girado a la imagen, te ibas a tomar mate, a hablar, charlar, a hacer otra cosa, volvías a la hora, seguía pensando, entonces te tomabas otro mate más. Por ahí nos llevaba 4 días el mapa, pero se logró hacer y es un mapa que hoy cumple con todos los estándares y obviamente no hay que volverlo a hacer porque ya está hecho. Si uno se pone a pensar en el archivo como lugar donde está la documentación sobre los próceres, durante mucho tiempo estuvo asociada a la historia de la independencia, a la historia de las guerras civiles. Pero lo cierto es que con ese tipo de narrativa histórica hay pocas posibilidades de generar empatía con la gente. Las redes sociales se utilizan en el archivo para mostrar que no solamente se conservan los documentos de los próceres, sino que podemos tener los registros fotográficos, audiovisuales, escritos de trabajadores, trabajadoras, diversidades, de paisajes. Digo, al fin y al cabo estamos mostrando historias, estamos mostrando rostros de las personas que hicieron el país. Y las personas se reconocen, se emocionan, reviven momentos, se imaginan historias, entonces también se apropian de esos archivos. Nos encontramos con gente que se han reconocido a ellas mismas en los registros del archivo, que han reconocido a familiares. Los documentos tienen distintas funciones. Siempre es como que lo que primero uno piensa que sirve únicamente para hacer historia. Y eso sí es verdad, pero al mismo tiempo los documentos de archivo pueden servirle a la ciudadanía en general. Por ejemplo, como la garantía en el ejercicio de un derecho. Cuando yo entré a trabajar en el año 2010 hubo una superexplosión de las leyes reparatorias y venía muchísima gente al archivo a buscarse, tantas personas que fueron detenidas como familiares de detenidas desaparecidos. Y una vez vino un señor que no, serio, el señor serio, pulcro, hola, vengo a buscarme en el decreto. Entonces, bueno, yo le expliqué cómo era la búsqueda, le dije que la búsqueda podía tardar un montón de tiempo porque realmente tuvimos casos de gente que estuvo 3 meses buscándose. Le dije que si se encontraba en los decretos me avise y pasó a la sala de consulta. Por esas suertes y esas casualidades de la vida se encontró muy rápido, a la media hora, y me llama. Y cuando me llama, como la relación que había tenido con él era bastante seria,
Yo arranqué directamente con el speech que teníamos en ese momento. Hay que dirigir una nota en mesa de entrada al director de Archivo General y me acuerdo, pero como si fuera hace media hora, me agarra fuerte el brazo con su mano y con la otra me señala el decreto y me dice, acá está mi nombre. Y yo me quedé y no sé, siento como que se me atragantó un perdón que todavía tengo como sin poder expresar. Me quedé callada, solamente atiné a tocarle la espalda y fue muy fuerte porque para mí en esa escena se condensa muchísimo lo que es el mundo de los archivos, porque por un lado es la garantía de un derecho porque esa persona vino a buscar un documento de archivo que le garantice un derecho. Es la fuente para escribir una historia muy dolorosa para nuestro país que se relaciona con la última dictadura cívico-militar y al mismo tiempo también es memoria institucional. En el año 2011 aparece todo este material donado por Leonardo Fabio, que viene a mostrar todo lo que tiene que ver con la resistencia peronista, sobre todo la juventud peronista, los años 70, el sindicalismo, el regreso de Perón. Es el material que él usa como base de trabajo para la película Perón, Sinfonía de un Sentimiento. Y la emoción que te da sentir que, bueno, estas son las piezas que él eligió. Estamos hablando de 250 Umatics, 50 beta digital y como 30 latas de fílmico. Lo interesante de la colección Leonardo Fabio es que viene justamente a mostrar un material, una información con la que no contábamos. La juventud, los rostros, los cuerpos, planitos detalles que vos ves y realmente como que te hablan de una época. La restauración del sonido puede referirse a dos aspectos, o al soporte físico, donde lo que se hace es intervenir con ideas de preservar el soporte en sí, un disco, una cinta,
donde lo que se combate es la acción del tiempo, básicamente. A veces se habla de restauración también cuando la señal sonora que se sacó de ese soporte tiene algún tipo de problema. Muchas veces el ruido que se saca del soporte original se considera parte del material archivístico, por lo tanto la restauración ahí puede ser polémica, digamos, ¿no? Hay como una conjunción natural entre la misión de un archivo, que es preservar la memoria en general, y lo que hace Abuelas. Nosotros desde el Departamento de Cine, Audio y Video estamos empezando ahora una tarea de digitalización de unos 1500 cassettes de audio que contienen entrevistas. Una de las cosas que hace el archivo de Abuelas es entrevistar a familiares, a las abuelas mismas. ¿Qué decimos cuando hablamos de preservar la memoria? No es algo pasivo, tiene un objetivo, digamos, ¿no? Pasárselo a futuras generaciones y que puedan encontrar quizás respuestas que si ese material se perdiera no lo encontrarían, ¿no? La respuesta que recibía, por ejemplo, de Laura era: mira, mamá, nosotros no queremos hacer caridad, nosotros queremos cambiar el curso de la historia. La cartita que ella me escribió última me dijo: estoy más gorda, cuando veraneemos, cuando pasemos, vamos a tener que planificar un veraneo juntas ahora, en el mar, así podemos charlar, pero no me dice que está embarazada. O sea que yo al principio no busco un nieto, no sabía. Y ahí empecé la lucha. Nunca me imaginé que me iba a tocar, nunca me imaginé que yo iba a poder tener valor, pero no heroísmo, valor, fuerza para poder sobrellevar todo lo que, los riesgos, el dolor de esa ausencia de esa hija, ¿no? Transformada en lucha. Si los 80 son la entrada de la archivística, los 90 son la aplicación de criterios archivísticos para intentar salvar todo lo que se pudiera para cumplir con la triple función social de los archivos de un periodo que claramente iba por arrasar. El departamento era un escritorio a la salida del ascensor en el cuarto piso. Ahí se estaba tratando de rescatar patrimonio documental en el medio de la reforma del Estado, con una persona y un escritorio. Elizabeth tenía una frase más o menos así, que era que entre lo ideal y no hacer nada estamos nosotros. El Archivo Generación, cuando yo entré, tenía a su cargo 1000 metros lineales. Cuando terminaron los 90, teníamos alrededor de 18.000 metros en 3 edificios. El resultado de esos esfuerzos fue la incorporación al Archivo Generación de alrededor de 17 kilómetros de documentación de valor permanente. Navegando en los archivos, uno se da cuenta que hay muchos dilemas contemporáneos que tenían algún tipo de manifestación décadas atrás, incluso siglos atrás. Sobre todo pienso en los derechos de las mujeres,
Y en ese sentido, quizás hay muchas luchas que se encaran hoy en día, pero tuvieron sus antecedentes, lograron ciertos avances, quizás llegaron o se encontraron con ciertos límites epocales. Uno puede releer esas luchas, se las puede apropiar y puede encarar nuevos reclamos, ¿no? Nuevos avances. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. El archivo va a recibir, como recibió en su momento, transferencia de documentación en papel de diferentes lugares, en un futuro no tan lejano, documentación producida nativa digital. Y a nosotros nos corre lo que se llama la obsolescencia digital de las versiones de los software que van cambiando, las versiones de los equipos, de los sistemas operativos. Entonces conlleva un riesgo equiparable al conservar documentos del siglo XVII. Digamos, lleva el mismo trabajo. Primero es necesario normalizar la práctica al interior del archivo. Que la propia institución tenga normalizadas las descripciones al interior, ¿no? Para dejar atrás esas prácticas archivísticas que son más bien de finales del siglo XIX, principios del XX. Y el año pasado la dirección decidió utilizar el programa Atom, que es un software diseñado por el ICA, que es el Consejo Internacional de Archivos, que es el que pauta cómo tienen que darse y hacerse las tareas archivísticas a nivel internacional. El valor, la importancia que tiene la documentación, es decir, el patrimonio documental nacional, tiene que formar parte de nuestra memoria. Saber lo que sucedió, lo cual obviamente repercute en la vida de todos los ciudadanos a través del tiempo. Pensar que estamos movilizando, trasladando la documentación a una salvaguarda en este nuevo edificio y que luego va a ser consultada, vaya a saber por cuántos años. La verdad que no tengo palabras en cuanto a la responsabilidad con la que estamos llevando a cabo este traslado. Tenemos que mirar hacia atrás y ver lo difícil que fue construir el país. Y esto yo no lo aprendí en la carrera de historia, esto lo aprendí acá.
la patria tuvo un gasto tremendo en sangre y en tinta. Fue muy difícil porque a la Argentina, o lo que hoy se llama la Argentina, le costó casi 80 años de guerras civiles. La gente debe conocer el archivo, aunque sea por esto. Poder palpar el sufrimiento, el esfuerzo colectivo que significó, porque una cosa es decirle, sí, un decreto de libertad de vientres de la Asamblea del año 13. Y otra cosa es, mira, es eso. Ese es el decreto. Hoy, después de muchos años de trabajo, los documentos siguen generando deslumbramiento. Es imposible acostumbrarse a acortar esa distancia temporal en la materialidad de un documento sobre la mesa, ¿no? Hay otra reflexión de Benjamin que me gusta mucho que tiene que ver con esto del tiempo, y el tiempo lineal de la burguesía y de la necesidad de hacer estallar esa concepción del tiempo. Y el archivo para mí es eso, o sea, es la oportunidad de encontrarte con una huella material que a vos te permite hacer estallar esa linealidad del tiempo y poder conectar con algo que está muy lejano a vos en una primera aproximación. Por seguir tras de sus huellas, yo bebí incansablemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora solo la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos lo habría dado siempre en paz. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada las ilusiones pasadas, yo no las puedo Un sobre con fotos archivadas del riachuelo. ¿Pero qué riachuelo? ¿En qué momento? ¿Con qué siluetas de barcos a vela con poderosas chimeneas envueltas en neblina? Porque la neblina también se fotografía, o mejor dicho, es lo único que se fotografía. Lo demás son los perfiles de embarcaciones que con mayor o menor nitidez brotan de esas brumas. Pero al curioso visitante de estas maravillosas fotografías no se le escapa que aquí no solo hay una historia del puerto de Buenos Aires, sino también una historia de la mirada, de nuestra propia mirada. Algunos quisieran que las fotos dijeran todo y que el empleado del archivo conociera todos sus anclajes, no en un río, sino en un tiempo específico. Somos nosotros los que, cotejados con esos fotógrafos desconocidos, dadivosos con sus señales artísticas impensadas que el tiempo revaloriza, los que debemos dedicarnos a aguzar la imaginación. No vamos a un archivo a buscar respuestas, sino ofrecerle las preguntas desconocidas que el archivo nos implora. Ahora que voy a completar este disco con otras lecturas, es curioso pensar cómo las cosas pueden ordenarse o desordenarse más allá de todo lo concebible.
todo es distante y diferente y parece inconciliable. Y a la vez todo se da simultáneamente en este momento, que todavía no existe para mí, y que es sin embargo el momento en que usted escucha estas palabras que yo grabé en el pasado, en un tiempo que para mí ahora es el futuro.